Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos. Qué lindo encontrarnos nuevamente, tener una oportunidad de charla. Pasan cosas, además del Mundial en danza, y ni hablar en la Argentina, y ni hablar en materia económica y también política, que se terminan entrelazando, como siempre. Nos vamos a ocupar de ello en este primer bloque. José Simonella ya está con nosotros, querido amigo de la casa, invitado de siempre. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación, buenas noches. Bien, bueno, bien. El análisis económico va a estar a su cargo y Daniel Gataz, yo te digo que también te puedo tratar como un amigo de casa, ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo estás, Cruz? Por supuesto. Analista político. Bueno, ambos nos van a acompañar para tratar de desentrañar lo que viene sucediendo en la Argentina. ¿Cómo viene el plan de Massa? ¿Qué evaluación se puede hacer desde la asunción, en ese momento, del superministro? Él mismo se bajó un poco, ¿no?, de ese pedestal hasta ahora. Massa logró largarle la mecha a una bomba fundamentalmente cambiaria que estaba a punto de estallar luego de la salida de Guzmán y este intento de Batakis de controlar la economía. La alargó a la mecha no quiere decir que le desactivó a la bomba. La bomba está todavía, la preocupación por las reservas existen todavía aún. Las reservas están siendo controladas como consecuencia de un cepo muy fuerte que hace muy difícil conseguir dólares oficiales para importar, y esto no es gratuito para la economía. Esto genera un impacto en el nivel de actividad porque obviamente los procesos productivos en Argentina, casi la totalidad de los procesos productivos en Argentina, tiene algún insumo importado. Así que esto le pega a las grandes empresas, les pega a las medianas empresas. Así que, digo, la dificultad en las reservas existe. Para colmo, la sequía vino a complejizar aún más el problema, porque los dólares que se esperaba que entraran por las exportaciones de trigo, que entran en diciembre, que si bien no son tan relevantes como puede ser la soja, sí vienen en un momento muy bueno, muy especial de la economía, que es cuando nos hacen falta dólares, y eso hoy, lamentablemente, como consecuencia de nuevo de la sequía y de las heladas tardías, va a tener un impacto muy notorio. Se calcula que la producción va a estar al 50% de lo que estaba previsto, y eso tiene impacto en reservas, y por eso que Massa está cada vez ajustando más el cepo de dólar para tratar de pasar el verano. Acá hay que pasar el verano, no el invierno, como decía el Sogar, hay que pasar el verano hasta que llegue la cosecha de soja. Pero, con esto te cierro, las dificultades climáticas también están demorando la soja, porque la soja de primera prácticamente no se sembró, y están apuntando ahora a tener espacio para la soja de segunda si se logra conseguir la humedad que el suelo necesita para poder sembrar. Bueno, estamos dependiendo del campo y también del tiempo, ¿no? Del campo, como siempre, y del tiempo, que es un aliado indispensable para el campo, ¿no? Y una situación internacional también compleja. ¿Por qué? Porque una Europa que está en su nivel de actividad ha caído de manera significativa como consecuencia de la falta de combustibles y demás. Una China que no crece a la velocidad que crecía antes, donde el COVID está volviendo a ser protagonista en China. Y Estados Unidos, que para combatir la inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, está subiendo la tasa de manera significativa, de 0,75 puntos por cada 3 meses, y esto hace que obviamente la economía americana también se enfríe un poquito. Si bien no se ha enfriado tanto como se esperaba, y esto hace presumir que van a seguir los aumentos de tasa también. Entonces, si China, si Europa y si Estados Unidos están con caída del nivel de actividad, obviamente el mundo está con caída del nivel de actividad, y Argentina no va a ser la excepción, ¿no? Y mientras tanto, un gobierno que tiene un tridente, un superministro, un presidente y una vicepresidenta, cada uno con un interés propio. ¿En cuánto incide que la economía no marche, que 2 de los 3 que gobiernan tengan un interés distinto? Bueno, tiene una relación absolutamente directa con la economía. Vos lo has planteado exactamente como es. Tenemos un presidente que no preside, que se maneja exclusivamente o está para actos protocolares. De hecho, la gastritis sangrante que ha tenido en su último viaje tiene que ver con esta enorme cantidad de presiones que sufre de su propio espacio. Tenemos un superministro que es Massa, que maneja la economía, o cree manejar puntualmente la mayoría de los aspectos económicos, y tenemos a alguien que maneja la política, que es Cristina Fernández,
que, aunque parezca extraño, tiene encolumnados detrás de ella a todos, prácticamente a todo el peronismo, ¿no? Es decir, a los gobernadores, tienen columnados a los sindicatos, a los movimientos sociales. Es decir, no hay casi cuestionamientos a la figura de Cristina. Puede haber alguno que otro en algún momento, pero sin lugar a dudas que es la que va a definir la situación del Frente de Todos, pensando en la elección del 2023. Fíjate en esto último que decías, ¿no? Hace unos días atrás hablaba Guzmán, exministro de Economía, después de un largo tiempo de silencio, y decía, mientras Cristina Fernández nos daba apoyo, nosotros pudimos avanzar. Cerramos a lo mejor con algunos acreedores privados y ya casi al momento de firmar el convenio con el Fondo Monetario Internacional nos sacó el aval y empezaron los problemas. Así que evidentemente se necesita de ese espaldarazo que hoy no existe. Tiene la llave, sin lugar a dudas Cristina tiene la llave, y lo que ha hecho puntualmente, lo que están tratando de hacer, fundamentalmente toda la gente vinculada a Cristina, es abroquelarse en la provincia de Buenos Aires. Acuérdate que el sistema electoral argentino es un sistema electoral con una característica muy particular que ha transformado al país aún en una visión unitaria mayor todavía, ¿no? Con un profundo centralismo. El 38% de la población vive en la provincia de Buenos Aires, y el hecho de concentrarse en la provincia de Buenos Aires no es una cuestión neutral. Ellos aspiran y todavía tienen confianza que el 2023 pueden ganar la elección, y para ganar la elección tienen que ganar por una diferencia importante en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto tiene un impacto en la figura de Kicillof y de todo lo que están tratando de hacer dentro de la provincia de Buenos Aires, más allá de que algunas provincias, particularmente provincias del norte, tienen casi asegurado el triunfo, ¿no? Porque son provincias, digamos, que siempre han votado al peronismo. Exacto, pero son muy chiquitas, que no tienen un impacto electoral sustantivo. ¿Qué te dicen estos últimos anuncios por parte de Massa? Precios justos, que poco y nada hasta ahora se han visto, y cuando se los ha encontrado en las góndolas y abajo hay que buscar medio con lupa. La chance de que a partir del año que viene tengamos solamente un 3% de inflación. Uno como argentino lo ve como utopía, pero digo, apelando a tu conocimiento, ¿es posible que esto empiece a ordenarse y a marchar el año que viene? Hasta ahora no, digamos. Una de las funciones de la política es brindar certidumbre, que es imprescindible para la economía. Esa certidumbre todavía no existe, lamentablemente, en Argentina. Entonces es muy difícil que uno logre anclar las expectativas inflacionarias solamente por un programa de precios justos que ya ha fracasado en un sinnúmero de veces anteriormente. El arrastre de una inflación de casi el 100% de este año va a implicar que los primeros meses del año que viene va a tener inflación elevada, lo mismo. Y la verdad que lo que está tratando de hacer Massa es quitarle el análisis de la inflación anual para ponértela en inflación mensual. Por más que la inflación mensual de marzo sea 3%, el arrastre de la inflación, digamos, la inflación va a seguir estando superior al 80, al 90% el año que viene. Entonces, digo, la verdad es que es muy difícil que comience a tener inflación del 3% desde enero hasta finales de año, que es lo que haría falta para tener una inflación acorde a lo que previó en el presupuesto. Así que esto es netamente enunciativo. Massa sí tiene habilidad en lo comunicacional, porque vos fíjate cuando todos, digamos, le quitó la expectativa a la inflación y se habló durante mucho tiempo de dólar y de reservas y de dólar soja, que era lo que él podía manejar, y la inflación, como no la podía manejar, la abandonó. Ahora lo que está tratando de hablar es de una inflación mensual en lugar de hablar la anualizada, porque sabe que la inflación anualizada va a ser de todos modos alta por más que la mensual baje. Digo, la mala noticia para la gente es que la inflación va a seguir siendo alta en Argentina, y probablemente no los ingresos, tanto formales como informales, tanto de jubilados como de relación de dependencia o de trabajadores independientes, profesionales y demás, difícilmente alcance a la inflación, a lo que erosionó la inflación. Y así además, cuando te dan el aumento del porcentaje que sea, y ya antes te aumentaron mucho las cosas, ¿no? Así que bueno, siempre creo que Perón era el que decía que los sueldos suben por la escalera y los precios por ascensor. Claro. Y esto lamentablemente es así, y uno, mientras la inflación es más alta,
lo nota más, el consumo ya está cayendo de manera relevante, el consumo en los comercios de cercanía está cayendo, más allá que en algún grande superficie puede mantenerse como consecuencia el atractivo de estos precios, de estos programas de precios, pero más de 2/3 de los consumos se realizan en comercios de cercanía, y esos comercios de cercanía no acceden a estos programas, así que lamentablemente no son buenas noticias para los argentinos en términos de inflación, ¿no? Con una preocupación mayúscula, que es el endeudamiento en pesos, que necesita renovar todos los meses de acá hasta las elecciones. Estamos hablando de que, bueno, en diciembre son 400.000 millones, pero a partir de enero tiene que renovar más de 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones. Esto genera una presión muy fuerte, genera una tasa de interés muy costosa para el Tesoro y por ende una presión sobre el déficit, más allá de que probablemente o casi con seguridad cumpla el gobierno con el objetivo del 2,5% de déficit en términos de PBI para este año, como consecuencia de la baja del gasto público en términos reales. ¿Qué quiere decir con esto? En términos nominales el gasto público aumenta, pero aumenta menos que la inflación. Y eso le permite cumplir con el compromiso con el fondo a costa de lo que se llama un ajuste, pero encubierto, porque te aumentan, pero no tanto como la inflación. Ahora, igual, de todas maneras, estás mencionando un achique del gasto público. ¿Se lo atribuye a Massa, entonces? Sí, claro. ¿Se lo atribuís a Massa? Sí, claro. Sí. Y Massa ha tenido la capacidad, no sé si por la preocupación de la coalición gobernante, después ahí en el final de Bataki, que parecía que todo se les iba de las manos, pero ha avalado ese ajuste, que no lo había hecho con Guzmán. Desde los últimos 4 meses, desde julio en adelante, en términos reales, el gasto está creciendo, o sea, el gasto está creciendo menos que la inflación, para que la gente entienda. Sí, entonces, para que sea fácil para la gente, a los jubilados le aumentan, pero no tanto como las jubilaciones. O sea, el ajuste que están haciendo los jubilados, así como los jubilados, los planes y demás, está permitiendo cumplir una reducción del déficit fiscal. ¿Cómo va a impactar, brevemente te pido, Daniel, las elecciones, ya que nombraba justamente las elecciones? Bueno, ¿no? Con este nivel de inflación está claro lo que dice, porque puntualmente es imposible que tenga alguna chance mínima el oficialismo de ganar en el 2023. Pero yo no quisiera tampoco dejar de marcar la situación, el verdadero galimatías que sufre la oposición, ¿no? Puntualmente, que tiene una gran confusión, hay una gran lucha de poder en el equipo, digamos, de Juntos para el Cambio, que es en alguna medida la esperanza que tiene mucha gente. Hay problemas, incluso hasta problemas de tratar de entender cómo van a resolver su interna, y una interna que realmente va a ser realmente muy importante. Hoy estaba escuchando, por ejemplo, que la Ciudad de Buenos Aires ya tiene 5 candidatos a intendentes, o a intendentes o a jefes de gobierno puntualmente, y son 5 candidatos realmente muy importantes, ¿no? Apoyados por distintos sectores. Lo que más me asusta, más allá de la cantidad de candidatos que puedan existir, es que tampoco han presentado un plan desde la oposición. Es que ahí está el problema. A mí también me gustaría que van a hacer el día de mañana, en el caso de ser elegidos gobierno, tampoco lo presentan. No, cuando le plantean ese tema a la oposición, ellos dicen puntualmente que hay mucha gente trabajando en la elaboración de un plan, pero no hay absolutamente ninguna explicitación de cuáles van a ser las medidas. Unas medidas que tienen que ser realmente drásticas, ¿no? Para tratar de resolver este problema, por lo menos a corto plazo, y para lograr que la gente vuelva a recuperar un poquito la fe. Ahí está. No le perdamos. Daniel, José, muchas gracias. No, gracias. Lindo tenernos. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de música. De música que seguramente nos cambia el ánimo, nos da esperanza. Bueno, seguramente que vamos a dar una vuelta a esto que tiene que ver con la política y la economía. Adrián Ávila Arzuza, quien es el director del Teatro del Libertador, en un ratito con nosotros. Pausa. Let's go music. Here we go.